día, le vamos a dar la bienvenida al señor Pablo Cantero Sánchez, quien se conecta con nosotros vía streaming para presentar su ponencia titulada Soluciones híbridas eléctricas. El señor Pablo Cantero es ingeniero naval de la Universidad Politécnica de Madrid. En las 2 últimas décadas ha estado trabajando en el sector marítimo, en especial en sistemas de propulsión marinas. Tiene experiencia internacional con proyectos de buques construidos en España y África y cuenta con una acreditación máster por el Instituto Empresa para la Dirección Estratégica de Proyectos. Actualmente se encuentra colaborando en desarrollos de electrificación. Muy bien, buenos días, espero que se me escuche bien. Señor Pablo, buenos días, lo escuchamos perfectamente. Bueno, pues buenos días en Colombia y buenas tardes desde España. Quería agradecer en primer lugar a la Armada colombiana la invitación o la oportunidad que nos ha brindado de participar en este congreso y también a la empresa Julmar, que es nuestro partner estratégico en la región y que distribuye productos y servicios en la región del Caribe, bueno, no solo en el Caribe, sino en Colombia y Latinoamérica. Entonces, bueno, vamos a comenzar simplemente introduciendo cuál sería la agenda de la presentación, en la cual realizaremos una pequeña introducción a la empresa a nuestra empresa, Atesia, que es un grupo de empresas aquí en Europa. A continuación, quería explicar un poco, introducir los sistemas híbridos y las diferentes posibilidades que tenemos con ellos o las alternativas. Ofrecer algunos ejemplos actuales de electrificación en los barcos. Y para finalizar, queríamos terminar haciendo un resumen de las distintas arquitecturas que nos podemos encontrar, que son muchas además, y no cabe resumirlas todas, pero bueno, por lo menos las más relevantes. Entonces, empezando con esto, Tesia es y si me va a permitir estos 2 minutos del newsletter empresarial, Tesia es un grupo de empresas que está establecido en el sur de Europa. Somos un grupo empresarial de marcado carácter mediterráneo. El germen de la empresa está en Italia y de ahí se fue expandiendo a otros países de la antigua Yugoslavia y Portugal en España, que es justo donde me encuentro. Entonces, ofrecemos soluciones industriales, la distribución de marcas reconocidas y globales. Y este es nuestro ámbito de operación cuando podemos con una empresa como Julmar en este caso, pues intentamos también ofrecer nuestras soluciones en otras regiones. La empresa o el grupo de empresas tiene ya unos 90 años, es una empresa familiar y tiene ya 90 años de experiencia desde su fundación. Y en la siguiente slide se muestran algunos números relevantes de la empresa. Lo más significativo que querría señalar aquí es que somos una empresa eminentemente de técnicos y de gente eminentemente tecnológica, ¿no? De técnicos y de mecánicos, fundamentalmente. Bien, pues entrando ya en el tema que nos trae hoy, que es realmente que es más interesante, la parte de electrificación en los barcos. Nosotros podríamos decir que la hibridación en las líneas de potencia no solo es no es que sea el futuro, es una realidad, es el presente ahora mismo. Y además hemos tenido la oportunidad de ver en la última década especialmente cómo inicialmente diseños de barcos que eran puramente tradicionales o diésel mecánicos se han convertido en barcos con un alto grado de electrificación. Y barcos que supuestamente iban a ser gemelos, ese barco se ha cambiado el diseño interno para pasar a llevar únicamente grupos generadores o sistemas eléctricos a bordo. Entonces, ¿qué ocurre? El mercado o el sector eléctrico, el sector naval, es un sector que es complejo, que es difícil de electrificar, porque quiero decir, un barco es una entidad aislada. Entonces, siempre va a necesitar generar electricidad a bordo. Y esta electricidad a bordo únicamente la puede hacer, en este momento, su gran mayoría, en su práctica totalidad, podemos decir, solo la puede realizar con grupos generadores de electricidad, grupos generadores térmicos o por el diésel, vamos a decir. Pero aún así, la electrificación y la sofisticación de los barcos cada vez es mayor. Como todo en esta vida,
pues los sistemas eléctricos tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes. Y hay que hablar de ambas. En este caso, en nuestra opinión, seguramente las ventajas están empezando cada vez más a superar a aquellas desventajas que pueden ofrecer. Y una de las bondades de este sistema o de llevar la electrificación a bordo es la mejora, conseguir una eficiencia más alta de una manera global. Los equipos trabajan en mejores puntos de funcionamiento y el rendimiento de las máquinas es mejor. Además, es posible con sistemas eléctricos tener un mayor grado de flexibilidad. Es decir, al ser equipos eléctricos van conectados por cables. Eso nos permite una mejor distribución de esos equipos a bordo y mejorar un poco En cambio, con un sistema tradicional, pues tengo que llevar un motor propulsor diésel, por ejemplo, a la hélice y no hay otro sitio. Pero en este caso sí que se puede jugar con las fuentes de energía, con las máquinas a bordo para mejorar la arquitectura, la distribución de las mismas. Otra ventaja, sin duda, importantísima de tener una propulsión eléctrica en este caso es la limitación de las emisiones y la limitación del ruido generado, que eso en algunos sectores como por ejemplo el sector del pasaje o el sector de los buques oceanográficos o el sector de las armadas, de las marinas mundiales, pues es sin duda especialmente relevante. Y además la electrificación o convertir los barcos en elementos cada vez más eléctricos ofrece una gran versatilidad. ¿Y por qué decimos esto? Esto es porque actualmente nos encontramos en un momento de transición energética y los armadores y los operadores de barcos en el mundo se están dando cuenta de que vivimos un momento de gran incertidumbre porque no se sabe todavía con certeza cuál va a ser el combustible del futuro. No se sabe si va a ser un amoníaco, si va a ser el metanol, si va a ser hidrógeno, si van a ser los biocombustibles, si van a ser los combustibles sintéticos. Es decir, hay un abanico de posibilidades muy amplia. Entonces, un armador cuando quiere construir un barco, pues tiene que pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Un barco preparado para metanol? ¿Un barco preparado para varias segregaciones, para varios tipos de combustibles diferentes? Entonces, es un momento complicado. Entonces, en cualquier caso, nosotros lo que pensamos es que independientemente de lo que se queme a bordo, el combustible que se vaya a quemar, será realizados casi seguramente en su gran mayoría en grupos térmicos, grupos generadores, grupos diésel. Lo que pasa es que quemarán combustibles distintos. Y la parte eléctrica no cambia. Es decir, si tenemos un barco eléctrico, la parte eléctrica siempre va a permanecer y si en 5 años ese barco tiene que ser adaptado a quemar un tipo de combustible distinto, esa parte eléctrica se va a mantener. Es decir, de alguna manera se convierte en la parte constante del buque, en este caso. En cuanto a las desventajas que pueden tener estos sistemas, bueno, pues para empezar, el coste de inversión de una instalación eléctrica es mucho mayor. Son máquinas caras y al final tienes que poner un mayor número de elementos, que es otra desventaja que tiene, hay más equipos, especialmente si tenemos sistemas híbridos que combinan motores diésel con motores eléctricos. Y también lo que ocurre es que aquí la energía, como sufre una serie de conversiones, se puede producir una cierta pérdida de energía por el camino, esas conversiones de energía. Pero en su globalidad la eficiencia aún así es mayor. Y además, por último, son instalaciones que tienden a ser más complejas. Entonces, al ser más complejas, pues la resolución de problemas puede ser un poco más complicada o los problemas un poco más desconcertantes comparados con un sistema tradicional mecánico en el cual se identifican fácilmente. Y además, la formación de las tripulaciones tiene que ser mucho mayor para poder manejar y atender estos equipos tan sofisticados. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, este cambio, esta transición que estamos viviendo de buques cada vez más electrificados, se debe fundamentalmente tiene su motivación en 3 pilares fundamentales. Uno es el desarrollo de la electrónica de potencia, sobre todo, que permite, o máquinas que al final, o dispositivos que permiten un control muy fino de los motores
muy bueno, y una conversión además de la electricidad a bordo en electricidad de distinto voltaje y frecuencia, tal y como nosotros la queramos tener. El desarrollo también de los motores eléctricos, que ahora los hay, son cada vez más eficientes, más compactos. Tenemos motores de imanes permanentes, tenemos motores de reductancia síncrona. La segunda pata de ese desarrollo viene dado también por la aparición de las baterías. Las baterías, hace una década no se hablaba de ellas, y ahora las baterías las hay con muchas químicas diferentes, con muchas tecnologías distintas, y cada vez están cogiendo mayor relevancia y mayor peso. Además, son baterías que los fabricantes cada vez están ampliando más esta zona en verde aquí central, que es la profundidad de descarga de la batería. Esa la están ampliando. Con una batería no puedes utilizar toda la energía almacenada, no la puedes descargar del todo y no es posible cargarla del todo, ¿no? Para protegerla y proteger su vida útil. Entonces esto se está ampliando, las baterías cada vez pesan menos, cada vez duran más años, sus ciclos de vida son más alargados. Pues esto es también un factor más a tener en cuenta en los buques actuales y en los futuros, en los que van a venir. Y por último, en la aparición de nuevos dispositivos de energía que podemos tener en el barco, como son las pilas de combustible e hidrógeno, o ya para ciertos nichos. Lo que pasa es que seguramente va a ser muy poco relevante o anecdótico las placas solares o incluso generadores eólicos en algunos casos. Y todos estos pilares tecnológicos que se han desarrollado y que ya están aquí, vienen acompañados de un desarrollo brutal de algoritmos de control, que eso es lo que le da realmente el power ahí, es tener los sistemas bien controlados con algoritmos que les están diciendo cómo trabajar en su punto óptimo, están siendo monitorizados. Eso permite también mejorar los mantenimientos, es decir, esa algoritmia realmente es un poco la clave de esta tecnología de electrificación en su totalidad. Otra pregunta, pasando ya a la siguiente diapositiva, que, que se puede uno plantear o que se está viendo en los diseños actuales es, bueno, ¿cómo hacemos la distribución a bordo? ¿La hacemos con corriente alterna o la hacemos con corriente continua? Hasta ahora lo tradicional ha sido siempre hacerlo con la corriente alterna. Es decir, los consumidores son de alterna, la generación se hace en alterna, se hace una distribución a bordo en alterna y esto es lo que había, ¿no? Entonces es un sistema que es tradicional, es sencillo, está probado y no ofrece ningún problema. Sin embargo, sobre todo desde la aparición de las baterías, se están planteando cada vez más distribuciones en corriente continua. Es decir, los grupos generadores van a generar en corriente alterna, pero se va a transformar en corriente continua, y hay una distribución a bordo en multidrives o en armarios de conexión en continua, que luego a su vez van a hacer otra vez la transformación a corriente alterna cuando ello es necesario. Entonces esto ofrece una serie de ventajas. Facilita la conexión con las baterías sin tener que utilizar una conversión, una inversión de la corriente continua, de la energía en corriente continua que nos dan las baterías a alterna. Ofrece también posibilidades de ahorro y peso. Los problemas de armónicos que se pueden presentar en la instalación son también menores. Y otra cosa interesante también en la cual se están metiendo en concreto muchos armadores es en la generación de frecuencia variable. Es decir, ya tengo los generadores que no hace falta que, como actualmente, o como la gran mayoría, quiero decir, van a velocidad constante o a frecuencia constante. Pues ahora puedes hacer una variación de frecuencia, no pasa nada porque esa electricidad la vas a rectificar, la vas a convertir en continua y la vas a poder utilizar sin ningún problema, ¿no? Entonces, estas distribuciones en continua están empezando a cobrar mucho sentido cuando hay un gran número de consumidores a bordo, utilizando eh, variadores de frecuencia, y sobre todo cuando tenemos baterías. Y en aplicaciones es verdad que empieza a tener sentido. Esto era algo que no existía hace unos años y ahora cada vez se está viendo más. Pasando a la siguiente, ya vamos a hablar un poco de ejemplos de hibridación. En la literatura hay autores que lo están considerando sistemas híbridos, aquellos en los que tienen baterías simplemente, otros que hablan de sistemas híbridos cuando se utilizan distintos combustibles. Nosotros o cuando es un sistema que combina un motor diésel con un motor eléctrico. Nosotros vamos a seguir un poco lo más estandarizado, que es considerar
sistemas híbridos a todos y diferenciar entre sistemas híbridos en serie, aquellos que llevan un motor eléctrico y la propulsión se realiza a través de un motor eléctrico, y sistemas en paralelo en los cuales la propulsión se está realizando con un motor diésel o motor térmico en combinación con un motor eléctrico. Entonces, en este caso, lo que se ve en la pantalla, se realizaría la generación de electricidad mediante bancos de baterías, mediante grupos diésel generadores. Esto se llevaría a un armario de corriente alterna y mediante un convertidor o un variador de frecuencia se controla la velocidad eh, y la potencia, bueno, la velocidad del motor eléctrico que proporciona potencia a la hélice propulsora. Esto de nuevo, viniendo arrastrando un poco lo comentado anteriormente, se puede realizar en corriente continua y se podría ahorrar este inversor de aquí. Pero bueno, el ejemplo está puesto con la corriente alterna. Este sería un sistema híbrido en serie muy sencillo, que es un poco lo que se ha conocido también como, en la ausencia de baterías, como los sistemas diésel eléctricos, sin más. En esta diapositiva, en esta transparencia de diapositiva, podemos ver un ejemplo de diagrama unifilar que planteamos hace poco para un buque remolcador, que es precisamente de una manera un poco más compleja, justo lo que se planteaba en el ejemplo anterior, que es una generación de electricidad tirando de baterías. Aquí está almacenada la electricidad, se conecta a un multidrive y de ahí se alimenta junto con un grupo generador en velocidad variable, se alimenta un motor eléctrico, se alimentan las cargas a bordo, en este caso es una maquinilla de cubierta, o se alimenta una bomba contra incendios o una hélice azimutal o cualquier otro consumidor de corriente alterna mediante unos trafos y unos cuadros que aquí adicionales. Entonces, este es un buen ejemplo de un remolcador eléctrico, puramente eléctrico. Bueno, puramente no, porque tiene una parte diésel, pero es un remolcador que esencialmente está trabajando en modo eléctrico. Otro ejemplo, esto es más interesante porque es un ejemplo real, ya no es solo un concepto, es este catamarán. Este es un barco de unos 11 metros de eslora aproximadamente, es un barco pequeño y es un barco de apoyo que se va a utilizar en el Copa América, la regata Copa América para el próximo año, en 2024, que se va a hacer en Barcelona. Esto es un buque de apoyo quiero decir, no está en la competición, no compite, es un buque de apoyo y lo que pasa es que el patrocinador de esta competición es Toyota y lo que ha querido es potenciar el uso del hidrógeno porque ellos tienen pilar de combustible y uno de los requerimientos de la regata es utilizar buques de apoyo que puedan quemar hidrógeno. Entonces es un barco muy curioso, tecnológicamente muy avanzado, utiliza eh, tanques de hidrógeno, grandes cilindros de hidrógeno que están en esta parte de aquí, en la parte de popa del barco, de hidrógeno comprimido a 350 bares, y ese hidrógeno se quema o se utiliza para generar electricidad en una pila de combustible que se instala por esta zona aquí. Y esto va apoyado por baterías también. Entonces tengo un barco puramente eléctrico, siendo accionado por motores eléctricos y utilizando baterías y pilas de combustible. No hay diésel, no hay humos, cero emisiones, cero ruidos. O sea, en ese sentido es una maravilla y es un barco que alcanza hasta los 50 nudos. O sea, y tiene una autonomía bastante respetable teniendo en cuenta el tamaño y teniendo en cuenta el volumen de los tanques de hidrógeno que hace falta llevar, ¿no? Entonces es un buen ejemplo de una aplicación en la cual tenemos un sistema híbrido, en este caso un híbrido serie, además quemando hidrógeno. Otro ejemplo que queríamos mostrar también, que es un ejemplo real, en el que estamos trabajando y entregando equipos ahora, justamente este mes, a finales de este mes, es el de una draga. Es una serie de barcos de dragado en el cual tiene una propulsión diésel eléctrica. Tiene unidades azimutales aquí en la popa, sirven para dirección y propulsión, y esas son accionadas por motores eléctricos que son a su vez controlados por variadores de frecuencia, que es lo que nosotros hacemos. Estamos haciendo el diseño y la integración de ese sistema a bordo y fabricamos, en este caso aquí en España, esos armarios con los variadores de frecuencia para los motores de propulsión de las azimutales, para las hélices de proa y el resto de consumidores y bombas a bordo.
Bien, entonces el siguiente sistema híbrido que nos podemos encontrar es el que se puede llamar en paralelo. Es este que combina el motor diésel con un motor eléctrico. Y en este caso la generación de electricidad, igual que el caso anterior, será por generadores, será por baterías, si hubiese pilar de combustible, por pilar de combustible, va a los consumidores y ahí se alimenta la máquina eléctrica. Estos sistemas paralelos son muy habituales en muchas aplicaciones. Eh, Esto ya sí que llevan más, vamos a decir, muchos más años viéndose en sus maneras más sencillas. Originalmente aquí lo que se tenía era un generador de cola. No había máquina, bueno, la máquina eléctrica no era motor, pero era simplemente un generador. Se generaba electricidad aprovechando la potencia disponible del motor principal. Ese nivel de tecnología se complicó metiendo ya una máquina eléctrica manejada por variadores de frecuencia. Vamos a buscar otro ejemplo de esto que tenemos actualmente, de un sistema híbrido paralelo, una aplicación muy interesante, que es la siguiente. Esto es una patrullera de altura que bueno, está actualmente en construcción y se espera que se haga su entrega en el año 2025. Nosotros vamos a entregar los equipos en el 2024. Y en este caso, esta patrullera lo que utiliza es un sistema de Power Takeoff, Power Taking, es decir, utilizan un motor eléctrico a baja velocidad. Cuando el buque navega a baja velocidad, a unos pocos nudos, está realizando una patrulla de muy baja velocidad o lo que sea, pues se desactivan los motores eléctricos. Es una navegación puramente eléctrica, teniendo en cuenta que esa electricidad se obtiene de nuevo de unos grupos de generadores, pero los principales están apagados. Cuando funcionan los motores principales, eh, esas máquinas eléctricas lo que están haciendo es generar electricidad para el barco y eso nos permite tener los grupos auxiliares desconectados. Entonces es un sistema de nuevo, que te añade una gran versatilidad que hace que seas bastante silencioso a baja velocidad, alarga los mantenimientos de los motores principales y bueno, tienes ahí el sistema eléctrico que te hace ser enormemente flexible y no utilizar unos motores, por ejemplo, unos motores grandes para utilizarlos a un régimen bajo, que eso al motor diésel no le gusta, ¿no? Lo que quiere es llevar un motor más cargado y así su consumo de combustible específico es menor, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo de aplicación para patrulleras. En este caso es la Guardia Civil, que depende del Ministerio de Defensa, pero es un cuerpo policial del Estado. Bien, y con esto ya vamos a concluir. Es un resumen de las arquitecturas que hemos hablado un poco aquí. En primer lugar, tendríamos el sistema más sencillo, que sería simplemente un Power Take-Off, una generación de electricidad a bordo con un Power Take-Home, un PTH. Eso se ha complicado a esta segunda parte de aquí de la slide, incrementando ese Power Take Home. Ya no es solo Power Take Home, sino es Power Taking, es decir, una propulsión eléctrica realmente. A esto podemos irnos, en tercer lugar, a una propulsión dieseléctrica, o lo que se conoce con lo que se conoce como una propulsión dieseléctrica, en la cual la propulsión es con este motor de aquí. Y por último, como el buque de apoyo este que hemos mencionado, pues utilizar ya sistemas de baterías, utilizar sistemas pilas de combustible para tener un buque completamente eléctrico, que lo veremos en bastantes aplicaciones, aunque no en todas, porque como ya decíamos al principio, es complicado electrificar completamente un barco y en algunos casos sí. Y hasta aquí ha llegado la presentación, lo que queríamos o lo que quería exponer un poco, y quedo a disposición de la audiencia para cualquier pregunta que pueda surgir. Señor Pablo, muchas gracias. Sí, vamos a abrir efectivamente este espacio de preguntas y quiero iniciar por una que nos llega vía streaming del señor Miguel Pastor Sendales y dice, ¿qué modelo de sistema híbrido y para qué tipo de unidad recomendaría para la Armada colombiana? Bien, eso depende para qué tipo de barco. Si estamos hablando de una fragata, una corbeta, perdón, o una patrullera. Para una patrullera, sin duda, por el perfil de operación que tiene, yo creo que un sistema como el planteado anteriormente, un híbrido paralelo, es una opción muy, muy buena.
para labores de patrulla en altura, patrullas las Offshore Patrol Vessel, OPVs estas, es muy buena opción y en España, por ejemplo, para la Armada Española se han construido los buques BAM que llevan ese tipo de propulsión y, bueno, creo que está muy implantado en las distintas marinas mundiales y es muy buen candidato. Para barcos mayores, tal vez propulsiones dieseléctricas. Puede ser lo que tenga más sentido con los grupos generadores encapsulados para evitar la huella de ruido lo máximo posible, vibraciones, y tener una generación a bordo eléctrica. Es un poco casi como si fuese un submarino en algunos casos. Muchas gracias. ¿Tenemos de pronto en el auditorio alguna otra pregunta? Buenos días, al medio teniente Fragata González Stephanie. Ingeniero, la pregunta mía está hacia el sistema que presenta con baterías. ¿Cuál es la autonomía que tienen establecidas para ese sistema? Aproximadamente. Con el ejemplo en concreto que hemos puesto al principio de hidrógeno. Con el ejemplo del sistema 1 en donde presentas un sistema eléctrico con baterías. Sí, bien, eso, claro, el problema de las baterías es que al final la autonomía es limitada. Entonces, en función del espacio disponible a bordo y de cuántas baterías se pueda instalar, puedes tener autonomías a lo mejor de 10 horas en baterías, tal vez menos, es que depende muchísimo de la aplicación y de las horas que se vaya a utilizar, etcétera. Si es posible hacer una carga de baterías en tierra, de manera, por ejemplo, nosotros tenemos bastantes peticiones de diseño para buques buques de pasaje que hacen una escala entre punto y punto y tienen oportunidad de hacer una carga de baterías durante 15 minutos a lo mejor que están parados cogiendo pasaje y volviendo otra vez. Bueno, pues ahí el volumen de baterías que necesitan no es muy grande, es el necesario para cubrir ese trayecto y luego cargar rápidamente. Cuando la navegación es más larga, a lo mejor si es un trayecto de 45 minutos, pues se están llegando a plantear incluso los swaps, o sea, cambios de banco de baterías completos, de quitarlo del barco, sacarlo. Pasa es que ofrece muchos inconvenientes y es complicado. O tener incluso baterías en tierra, cargadas, que descargan súper rápidamente al barco. El problema que nos estamos encontrando es que a veces estamos planteando sistemas de baterías cuando no existen unos medios de carga suficientes en tierra. No existe la potencia, entonces esa es una gran limitación. Pero vamos, en las baterías al final, las autonomías que puedas tener en función de nuevo de la aplicación que lleves, se miden en horas. O sea, al final tienes que cargar la batería, si no con tus medios a bordo, con una carga desde tierra. No sé si eso ha sido una respuesta un poco vaga, pero es que la casuística es muy grande. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, señor Pablo, le vamos a hacer entrega de un reconocimiento y por eso queremos llamar al señor Julio Márquez, CEO de la empresa Julmar, para que por favor sea quien reciba este reconocimiento de manos del capitán de navío Edwin Germán Fierro Monge, jefe de factura de Material Armada de Colombia. Al ingeniero Pablo, muchas gracias por compartir con nosotros tan apreciada y valiosa información con respecto a los sistemas de propulsión híbridos, eléctricos. Como bien lo dijo al inicio de su presentación, es una realidad, ya no es el futuro, sino es el hoy, y por eso la importancia de que todos estuviéramos revisando esta tecnología. El señor jefe de la Reserva, Julio Márquez, muchas gracias por su apoyo, por permitirnos que desde España se nos brinde esta información, y le hago para que le presente al señor Pablo, al ingeniero Pablo, este reconocimiento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mi jefe.